Vamos a hablar con un especialista en lo que tiene que ver con la tecnología para gobiernos, para resguardarnos todos en realidad. Nicolás Pstiga, por ejemplo, hoy para hacer una transferencia, la mayoría te pide que acerques tu cara al teléfono, los datos biométricos. Me parece que hay cuestiones de seguridad, ¿no? Que hacen que no te puedan sacar el dinero, pero sin embargo los delincuentes se las ingenian y de alguna manera, como fue en este caso. Lo han hecho porque ellos cuando volvían ahí a su casa de la Horqueta, volvían de hacer un trámite bancario a razón de estos hechos que había ocurrido semanas atrás. Esto es un llamado de atención más que para los gobiernos que vienen actuando en este tema, pero no tienen más posibilidades que bloquear la línea de teléfono. Sí. Es un llamado de atención también para que los bancos, los procesadores de pago, las famosas billeteras virtuales, sí, trabajen mancomunadamente en abordar este tema, porque pasa mucho esto de que me roban un dispositivo y tardo demasiado en darlo de baja. Pensar en algún mecanismo de prevención que se pueda utilizar, por supuesto, que permita que no exista un mal uso, ¿no? Que yo no le bloquee algo a alguien más, pero sí que se pueda hacer un bloqueo preventivo, de llamar a un número y decir, me pasó esto, y que todos los procesadores de pago y cuentas bancarias que estén bajo mi titularidad, bajo mi número de quit, se bloqueen de manera preventiva, aunque sea, y que yo los tenga que desbloquear para poder utilizarlos habitualmente. Hoy, Nicolás, ¿esto no lo tiene ninguna entidad bancaria? Es que lo tienen de manera aislada. Claro. Y la realidad es que las entidades bancarias y los procesadores de pago pierden mucho dinero por esto. ¿Sí? O sea, no es que no pierden, porque generalmente terminan saliendo a devolver ese dinero porque, por supuesto, no pueden comprobar que realmente fue la persona quien realmente solicitó el préstamo o quien utilizó ese dinero. Entonces, sí, más allá de que tienen algunos mecanismos, sí, esto debería estar hecho en conjunto. O sea, es momento de que los bancos y los procesadores de pago trabajen de manera mancomunada, tal vez que el Banco Central pueda ocupar un rol en esa discusión, porque es un mecanismo que podría prevenir algo que está afectando a todos realmente. Claro, o sea, porque además, Nicolás, surge un problema. Hoy tenés dos tipos de delincuencia: el que te roba el celular para sacarte los datos, para sacarte todo el dinero, sí, porque antes era el celular para llevarlo a una cueva en 11, ponele, claro, y vender solamente. Hoy evidentemente el celular genera ruina. Es más, hemos visto robos en los cuales directamente le apuntan a la víctima para que haga la transferencia en el momento. Digo, hay seguridad, teniendo en cuenta que hay multiplicidad de billeteras virtuales, bancos y todo eso. ¿Hay posibilidad de que, o es seguro que la plata vuelve? Porque en este caso dice que le pidieron hasta préstamos personales. Sí, mira, ahí entran en juego discusiones legales. Para poder hacer una transferencia se utiliza un mecanismo de firma electrónico, ¿sí? Sí. Existen diferentes mecanismos. La huella es uno, pero en realidad el mecanismo de firma electrónica tiene la particularidad de que cada entidad define cuáles son los procedimientos que va a utilizar, ¿sí? Y ante un hipotético desconocimiento de esa transacción, la entidad tiene que demostrar que efectivamente fue la persona quien lo hizo, ¿sí? Como dicen los abogados, invierte la carga de la prueba, con lo cual el 90% de las probabilidades termina dando en que el dinero se lo van a devolver a la persona. Claro. Porque si yo soy una entidad bancaria y digo, vos sacaste, Guillermo sacó un préstamo conmigo. Guillermo dice, no, yo no saqué ningún préstamo. Tengo que demostrarlo yo. Claro. ¿La denuncia basta para eso? No. Ahí generalmente lo que termina pasando es que la denuncia termina siendo un factor que tienen en consideración a la hora de discutir estos temas. Pero acá además hay varios puntos. Primero está defensa del consumidor cuando no te responde la entidad bancaria. Después tenés mediaciones extrajudiciales que puedes hacer. Y después podés pasar al proceso judicial. Generalmente se resuelve todo antes, justamente porque se da esta situación. Pero ahora les comento algo. Si existiera un mecanismo para bloquear las cuentas bancarias de manera preventiva cuando fui víctima de algo, también se podrían bloquear de manera preventiva aquellas que reciben transacciones, que son cuentas golondrinas que le robaron a alguien para poder llevarse el dinero de la víctima. Nicolás, ¿qué va más rápido? Perdón, Guillermo, ¿qué va más rápido? ¿El avance en el sentido de seguridad o en el avance en el sentido del hackeo? ¿Qué va más rápido? ¿Qué avanza más? Digamos, pues evidentemente a la mujer le hackearon todo rápido. No, la delincuencia va más rápido porque además la ciberseguridad termina siendo aquel gasto prescindible que no lo tenés en cuenta hasta que te pasa algo o hasta que perdiste un montón de dinero. Así que
siempre va más rápido la delincuencia y bueno, después obviamente entra en juego el Poder Judicial porque el Poder Judicial debería contar con presupuesto, con capacitación, con formación, con herramientas para abordar estos casos. Y la cuestión burocrática, Guille, pues en este caso tenés dos investigaciones paralelas, lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y lo que pasó en la provincia. Se agarra la cabeza la gente. Pero el otro día, Nicolás, estuvo el doctor Juan Pablo Fioribelo aquí y también nos dijo que la delincuencia va más adelante en cuanto a las armas que poseen. Digo, hoy es toda una verdadera lucha en distintos frentes. Ahora te pregunto, ¿no? El otro día leí una nota en donde hablaba de la cantidad de aparatos que hay por cada argentino y estábamos en el top 5. ¿Y qué es ese enamoramiento que tenemos los argentinos por el celular, por el uso tan habitual, por la cantidad de horas y además por el robo que hay récord de celulares, sobre todo en la zona del AMBA, ¿no? O en las grandes ciudades? No sé si llamarlo enamoramiento o adicción realmente. Sí, esa es la palabra, adicción. Sí, los últimos 15 años empezó a haber un cambio en nuestra sociedad y en nuestra cultura donde empezamos a ser dependientes de los dispositivos móviles para poder hacer una transacción bancaria, como estamos hablando acá, hasta para poder comunicarnos. Entonces, hace poco fue el apagón en España, por ejemplo, y un tiempo atrás fue el temporal en Bahía Blanca. El 50% de los problemas que hubo en los dos casos fue por falta de comunicación. ¿Por qué? Porque hoy no contamos con otras herramientas que no sean los dispositivos móviles para poder comunicarnos. ¿Sí? El cara a cara se perdió mucho también en los últimos años. Entonces digo, hoy es parte de nuestra vida y nos guste o no nos guste, está siendo de esa manera y tenemos que tomarlo con seriedad y con responsabilidad, tanto desde el punto de vista de la salud en el uso de estos dispositivos, porque tampoco es bueno estar 11 horas por día conectados a la pantalla. Pero también desde el punto de vista de la seguridad. Nico, la verdad que es un aporte muy valioso, fundamentalmente por todo lo que estamos viviendo en estos días, para saber cómo actuar rápido y para entender un poco este ecosistema permanente. Yo mientras hablo con vos, estoy viendo el celu, estoy recibiendo información, uno lo necesita para trabajar, lo necesitas para leer los portales, lo necesitas. Tenés acá en el barrio, síndrome de abstinencia, si no lo tenés para dar cuenta. Para todo. Para todo. Para todo. Te queremos invitar aquí a nuestros estudios, al piso, un día. ¿Podés la semana que viene? Ahora cuando quieran. Dale. Lo hablo con la producción y lo hacemos. Dale, es muy importante esta pedagogía de celulares y en realidad de tecnología en general. Muchas gracias, Nico. Hasta luego. Un abrazo para todos. Buen día. Adiós.